El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Maharaj habla otra vez de sí mismo. ¿Qué conocimiento puedo ofrecer a las personas que vienen aquí en busca de entendimiento?, se preguntó Maharaj una tarde. La mayoría de los que vienen se hallan tan completamente identificados con sus cuerpos que, pese a toda su sinceridad, con toda seguridad deben encontrar inaceptable lo que yo digo. Aun aquellos que pueden sentir la sutileza y la profundidad de la enseñanza, no pueden apercibir su significado real. Pero aquellos que aprehendan intuitivamente lo que digo no necesitarán más de una sesión conmigo. Me pregunto cuántos me entenderán si digo que yo siempre estoy presente porque siempre estoy ausente, y solo estoy presente cuando estoy ausente. Para aclarar esto, yo añadiría que siempre estoy presente, absolutamente, pero relativamente mi presencia aparente es mi aparente ausencia, como yo. Una confusión complicada aún más. Yo, que no soy una cosa, es todo lo que no soy, pero el universo aparente es mi yo. Después de que todos los tus y mis se hayan negado unos a otros, yo persistiré como yo. ¿Cómo podrías tú amarme? Tú eres lo que yo soy. ¿Cómo podría yo odiarte? Yo soy lo que tú eres. No habiendo nunca nacido, ¿por qué habría de morir? No habiendo nunca sido esclavo, ¿qué necesidad hay de intentar liberarme? ¿Cómo puede lo relativo juzgar lo absoluto? El absoluto es de hecho lo relativo al momento de no serlo más. Cuando lo relativo abandona todo lo que lo hace relativo, en ausencia de la forma física, la conciencia no es consciente de sí misma. ¿Qué eras antes de nacer? Las preferencias o diferencias son todas tonterías conceptuales. Solo pueden aparecer de manera relativa. En lo que concierne al absoluto, no puede haber apariencia y por consiguiente no puede haber preferencias ni diferencias. Reúne todo el conocimiento que desees, tanto mundano como no mundano, y entonces ofrécelo en sacrificio al absoluto, etc. ¿Qué pensará de mí quien me escuche? ¿Qué puede pensar? ¿Acaso la única conclusión a la que podría llegar, dijo Maharaj con una fuerte risotada, no es que yo estoy absolutamente y también relativamente loco? No puede haber renacimiento. La enseñanza básica de Maharaj tiene que ver con el hombre y el mundo en general, con la verdadera naturaleza de lo que ve el individuo, concibe como él mismo, y con la naturaleza del mundo fenoménico. Las pláticas siempre son de un hombre a otro, y por lo general ni Maharaj ni los visitantes apelan a lo que dice algún texto sagrado, por muy respetable que éste sea para la tradición. En realidad, es este acercamiento pragmático de Maharaj lo que encuentra más transparentemente honesto el auténtico buscador, quien no necesariamente tiene que ser estudioso de la filosofía. En otras palabras, lo que haya dicho otra persona, a lo cual Maharaj a menudo llama conocimiento de oídos o creencia general, no se acepta como la propia verdad de Dios mismo, aun cuando aparezca en los más venerables textos sagrados. Además de otras ventajas, este enfoque evita la posibilidad de dar por hecho lo que aún no se ha probado, como en el caso del creyente que, intentando convertir a un amigo, le habló de un cierto hombre de Dios que podía conversar con los ángeles, y cuando se cuestionó la veracidad de tal afirmación exclamó: ¿podría acaso mentir alguien que puede hablar con los ángeles? Los visitantes regulares de Maharaj saben que él
rechaza de manera rotunda la idea de renacimiento por considerarla un absoluto sinsentido. Y siempre que la referencia a este tema da lugar a esta respuesta inequívoca de parte suya, sufren una conmoción increíble, sobre todo si se trata de un visitante que simpatiza con la religión hindú. En una ocasión en que así sucedió, un visitante muy joven, ataviado con una de esas tradicionales túnicas color ocre que muestran su adhesión a una cierta secta hindú, con las llamas del fanatismo ardiendo en sus ojos, expresó su sorpresa de que Maharaj no aceptara la teoría del renacimiento, la base misma de la filosofía hindú. Miró alrededor en busca de apoyo moral, pero debe de haberse sentido un tanto consternado por las sonrisas indulgentes de comprensión, con los que los demás le respondieron. Maharaj miró al joven Sanjay Singh con cierta simpatía, quizá a causa de su descaminado ardor, y le dijo con una amabilidad poco habitual: esta afirmación mía acerca de la absurdidad de la idea de renacimiento no es nada. Te sorprenderás aún más si continúas viniendo aquí. Yo no enseño ninguna filosofía, ninguna religión, no me interesa ningún texto tradicional como base de mis pláticas. Hablo tan solo a partir de mi propia experiencia desde que mi gurú me abrió los ojos del espíritu. No es mi intención herir los sentimientos de nadie. Por esa razón les recuerdo constantemente a las personas que son libres de salir si no les agrada lo que escuchan. Lo que oirán de mí es una verdad directa, según la he experimentado, tal vez no como les gustaría oírla. Lo siento en verdad si no complazco a las personas sustentando sus mismos conceptos. Este planteamiento desanimó del todo al joven y al mismo tiempo le fascinó, de modo que con gran humildad expresó a Maharaj su deseo de continuar escuchándolo. Maharaj, dijo entonces, ¿has reflexionado alguna vez realmente sobre la naturaleza esencial del hombre? Olvida lo que has leído, todo lo que se te ha dicho. ¿Alguna vez has reflexionado de manera independiente sobre este punto? Digo de manera independiente, esto es tranquila, concienzuda, profunda, como si tú fueras el único ser sensible sobre la tierra y no hubiera nadie para guiarte o para desencaminarte. ¿Cuáles son los elementos a los que consideras tú? Obviamente el cuerpo, pero este cuerpo que ahora se encuentra en la flor de su desarrollo saludable y fuerte, alguna vez fue apenas una gota o una partícula de materia química cuando tuvo lugar la concepción en el vientre de tu madre. Medita. ¿Acaso tú hiciste algo para ser concebido? ¿Querías tú ser concebido? ¿Se te consultó? Por otra parte, y esto es importante, ¿qué es lo que se encontraba latente en esa diminuta partícula de materia que fue concebida, que provocó que ésta se convirtiera en un bebé completamente desarrollado con sangre, carne, nervios, huesos, primero en el vientre de tu madre y más tarde en este mundo, hasta este momento en que estás sentado frente a mí discutiendo de filosofía? Durante todo el tiempo de su desarrollo, tu cuerpo ha asumido diversas imágenes que has concebido como tú en diferentes momentos, pero ninguna de estas imágenes ha permanecido contigo todo el tiempo. Y sin embargo, hay algo que se ha mantenido de hecho sin cambio. Eso que ha permanecido inmutable, ¿no es acaso tu sentido de estar vivo y presente? La conciencia que da sensibilidad y energía al aparato psicosomático que se conoce como cuerpo. Diversos son los nombres que se dan a esta conciencia: cualidad de ser, sentido de ser yo, alma y otros como Maya, Dios.
amor, etc. Si no estás consciente, como sucede en el sueño profundo, ¿puede el mundo existir para ti? Ahora bien, ¿tienes alguna idea de lo que es eso que te hace concebirte instintivamente como tú? El compuesto del cuerpo físico, la fuerza vital, prana, que constituye el principio activo, y la conciencia que les permite a los sentidos físicos conocer las cosas. Lo que parece ser es el cuerpo exterior y lo que eres es la conciencia. Pero volvamos a tu problema del renacimiento. Lo que nace, el cuerpo objetivo, en algún momento morirá. Más tarde se disolverá, lo cual quiere decir que quedará irrevocablemente aniquilado. La fuerza vital dejará el cuerpo y se mezclará con el aire del exterior. Quedará destruida la parte objetiva de lo que una vez fue un ser sensible y nunca renacerá como el mismo cuerpo. Por otro lado, la conciencia no es un objeto, no es ninguna cosa. Por consiguiente, la conciencia, como algo no objetivo, no puede nacer, tampoco puede morir y seguramente no puede renacer. Estos son hechos indiscutibles, hechos acerca del ser sensible, que se manifiesta fenoménicamente. ¿No lo crees así? La manifestación de los fenómenos, en la cual se crean unas formas mientras otras se destruyen, tiene lugar como un proceso en el que el noumeno funciona. ¿Quién nace y quién muere? ¿Quién renacerá? Y si esto es así, puedes preguntar, ¿cómo es que surge el concepto de karma, de causalidad y de renacimiento? La respuesta es que, en lugar de aceptar un fenómeno como manifestación de lo no manifestado y por lo tanto como un aspecto del noumeno no fenoménico, hay una identificación errónea con una pseudo-identidad y así se crea un fantasma con una supuesta existencia autónoma. Este fantasma se supone que tiene posibilidad de decisión y de acción. Es él, el que se piensa que nace, vive, sufre y muere. Y en este proceso es este fantasma el que llega a encontrarse sometido al proceso de causalidad, conocido como karma, el que acepta la supuesta esclavitud y renacimiento y busca una liberación imaginaria. En otras palabras, concluyó Maharaj, durante el proceso natural de manifestación de los fenómenos, se superpone un yo fantasma con una supuesta existencia autónoma, independiente, y es él quien carga con el peso de la idea de los efectos resultantes de las acciones que se piensan voluntarias, es decir, del karma, la esclavitud y el renacimiento. ¿Entiendes ahora por qué impugno la teoría del renacimiento?